Escuchas El Mostrador en la Clave. Así es, sigues en El Mostrador en la Clave en este viernes 28 de mayo, cuando ya son las 8:37. La Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado aprobó la idea de legislar un indulto para los detenidos durante estallido social. Al respecto, el senador DC, Francisco Guanchumilla, argumentó que la revuelta es una situación política, por tanto, los detenidos son presos políticos. Como contraparte, su colega de Bópoli, Felipe Cast, criticó que le estamos diciendo a todo Chile que de ahora en adelante los jueces no importan, los fiscales no importan. Chao, justicia, cierro comillas. De esto conversamos hasta ahora con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Muy buenos días, Francisco, gracias por este contacto. Muy buenos días, Macarena, muchas gracias por la invitación. Hola, Francisco, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Saludos a todos. Gracias. Francisco, ¿por qué no nos ayudas a entender este entuerto? Porque también salió el director ejecutivo para todas las Américas de Human Rights Watch, organismo internacional experto en temas de defensa de los derechos humanos, oponiéndose a este proyecto, porque entendiendo que no procedía a indulto, y explicó por qué tampoco es conveniente una amnistía, y explicó por qué. Por otro lado, no se sabe cuántos son los detenidos hoy día, privados, la gente privada de libertad por hechos violentos vinculados al estallido social. O por hechos vinculados. Algunos más violentos, otros menos. Ahí hay una distinción que sería interesante hacer. En fin, explíquenos, por favor, brevemente en qué está esto, pero sobre todo de la perspectiva de la Fiscalía, porque ustedes son los que tienen que investigar los delitos y hacer los cargos, ¿cierto? Cierto. Y para eso tienen que tener elementos de juicio, y si no se los entregan, se demora. En fin, es un entuerto difícil. Cuéntanos un poco, por favor. A ver, yo quisiera partir con algunos datos, porque me parece que es relevante dimensionar el problema. En la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Cevechis, hace algún tiempo, dio un recuento respecto de las personas privadas de libertad en relación con el contexto del estallido social. Y ella señaló que no eran más de 30 personas. Eso es un dato importante porque se ha leído unas cifras que no corresponden a la realidad. ¿Y ustedes los fiscales coinciden con esa cifra de la Corte Suprema? Sí, efectivamente, es una cifra que ellos analizaron, digamos, y levantaron los datos sobre la base de sus sistemas informáticos, y efectivamente las personas privadas de libertad, si no me equivoco, son entre 28 a 30 personas. ¿Ya? No más, eso ya es una certeza. Oye, y muy distante de los cientos de personas que dicen los parlamentarios. Sí, la verdad que no, esa información de dónde sale no lo sabemos, pero yo me estoy basando en una cifra que hizo el Poder Judicial, una estadística aproximada que hace el Poder Judicial sobre la base de delitos vinculados al estallido social, particularmente daños o desórdenes públicos, que entre octubre del año 2019 y marzo del año 2020. Ese es el periodo que se analizó. Eso como una primera cuestión que me parece que es importante poder ponerla sobre la mesa para poder dimensionar exactamente, a lo menos cuantitativamente, la complejidad del problema. Y disculpa que te interrumpa, porque es importante saber cómo puede ser tan distante la cifra que se habla de cientos. O sea, ¿cuál es el argumento o desde dónde se cuentan esos cientos que no están en este número? Sí, la explicación que se puede tener es que los detenidos entre el periodo octubre de 2019, marzo de 2020, los detenidos en su conjunto son alrededor de 4.000. Pero en esos detenidos hay detenidos por hurto, por robo, por violencia intrafamiliar, por delitos económicos, por delitos de homicidio, por delitos, de lesiones, por cuasi delito de lesiones en un accidente de tránsito. Es decir, el total de los detenidos en el periodo son 4.000, pero los detenidos que además están en prisión preventiva específicamente, relacionados con estallido social, son los que la Corte Suprema ha indicado que no superan los 28, 30 personas. Oye, te puedo hacer una pregunta también de precisión, para que hablemos de lo mismo. ¿Estamos hablando de qué tipo de delito? ¿Delitos graves o estamos hablando que también incluye delitos menores, como tú mencionaste, desórdenes? Desórdenes, evidentemente, un delito menor. Exacto. No es lo mismo, tirarle una molotov a un carabinero y quemarlo, que un desorden en la vía pública. Eso debe estar afuera qué rato, ¿no?
Desde luego, estamos hablando de delitos que tienen algo que ver con el estallido social o que están en el contexto. Estamos hablando de algunos delitos de incendio, estamos hablando de porte efectivamente de molotov, estamos hablando de lesiones o maltrato de obra a funcionarios de Carabineros y también daños y desórdenes que claramente uno los puede entender que están en el contexto de las manifestaciones sociales. Pero o sea, hay de todo, entonces. Categorizarlos, claro, hay delitos menores y mayores, digamos, por ponerle... Sí, claro. Ahora, los privados de libertad, que esa es la otra cuestión que me interesa. Que es lo más importante. Que son los que están en prisión preventiva hasta hoy. Desde luego. Yo no tengo el detalle específico de esos 26 o 28, pero lo que le puedo decir del punto de vista de la explicación del sistema, y creo que los que están escuchando es muy importante que puedan informarse, es que decretar una prisión preventiva, que es sin duda una medida cautelar personal que es gravosa, que es intensa, porque significa que una persona se le prive de libertad, significa en primer lugar que un fiscal lo solicite, significa que un defensor lo controvierta, que un juez de garantía resuelva. Probablemente la resolución de ese juez de garantía es apelada ante la Corte de Apelaciones respectiva y por lo tanto habrá una segunda instancia, y tengo la certeza que en el 80% de los casos así ha ocurrido, que la segunda instancia, es decir, la Corte de Apelaciones, confirma esa prisión preventiva. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que nuestro sistema procesal penal, a diferencia del sistema antiguo, tiene un conjunto de controles horizontales y verticales. Por decirlo de alguna manera, una persona es detenida, el primer control lo hace el fiscal respecto de la detención que hace ese funcionario, particularmente de Carabineros. Y ese control significa decir, señor, páselo a control de detención o déjelo en libertad. Si la decisión es pasarlo a control de detención, se discute en una audiencia que se llama de control de la legalidad de la detención. Y esto es muy importante. Esta audiencia es un control de la legalidad de la detención, donde el imputado va a tener un abogado defensor, si no tiene un privado puesto por el Estado, de la Defensoría Penal Pública, quien va a discutir y a rebatir los argumentos del fiscal cuando éste pida la prisión preventiva. Y luego va a haber un control del juez de garantía, justamente el juez llamado a velar porque esa detención efectivamente se haya ajustado a derecho. Si esa detención no se ajustó a derecho, ese juez puede declarar la ilegalidad de la detención. Y la consecuencia de ello, lo más probable, es que ese juez no vaya a decretar ninguna medida cautelar respecto de ese detenido. Pero si eso no fuera poco, esa decisión del juez de garantía puede ser apelada a la Corte de Apelaciones respectiva, compuesta por salas de cuerpos colegiados, es decir, 3 ministros. Y esos 3 ministros van a decidir si se cumplen los estándares o requisitos para decretar la prisión preventiva o no. Es decir, esto pasa por un conjunto de actores, por varios sedazos, de tal manera que la decisión no puede ser cuestionada desde el punto de vista de su legitimidad. Estamos conversando con Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Francisco, ha sido muy claro para explicar que el sistema no es antojadizo, ¿sí? Tiene su racionalidad y sus pesos y contrapesos, ¿no? Y posibilidad de reclamar. Entonces, y etapas. Pero el punto está, y que solamente se le priva de libertad, que eso no lo dijiste, pero estaba implícito a los delitos más graves, cuando la persona puede ser un peligro para la sociedad, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero lo que llama la atención, Francisco, ¿por qué se ha pasado un año y tanto? Hay gente aún privada de la libertad y que no está condenado, porque ya el sistema debió haber funcionado para decir, bueno, ese que estaba privado de libertad, que era un peligro para la sociedad, que había cometido un delito grave, porque estamos evidente que los que no eran delitos graves tendrían que haber salido, no haber estado en privados de libertad. No se justifica, porque la privación de libertad tiene que ver con la expectativa de pena futura, ¿no? Porque exacto, si es que la pena futura es baja, no puede privarse de libertad antes de condenarlo, ¿no? En fin, entonces estamos hablando de delitos graves que pasaron por todos los requisitos y elementos y etapas que tú dijiste, quedaron privados de libertad, normalmente por ser un peligro para la sociedad a juicio de la justicia, pero pasa un año y tanto, entonces esas personas están en la práctica como condenados sin estar condenados. Ahí, explícanos un poco qué está pasando ahí. Es una muy buena pregunta. A ver,
yo lamentablemente no tengo exactamente el número, pero lo que yo le puedo decir es que de estas 26, 28 personas, mi impresión, y tengo prácticamente la certeza, de que la situación que usted me plantea debe ser una situación excepcional. Y debe ser excepcional porque efectivamente la prisión preventiva no puede ser una pena anticipada. En eso estamos completamente de acuerdo. Ahora, dicho eso, es importante señalar de que las defensas tienen la posibilidad de pedir la revisión de la prisión preventiva cuantas veces la defensa lo estime necesario. Si estima necesario pedirla todos los meses, puede pedir todos los meses la revisión de la prisión preventiva. Y se vuelve a discutir la prisión preventiva. Y si se confirma la prisión preventiva, ese abogado defensor puede apelar nuevamente ante la Corte de Apelaciones, de tal manera que esa prisión preventiva puede ser permanentemente revisada en el tiempo. ¿Por qué digo esto? Pero van un año y tanto. Sí, pero una cosa es que se revise eso, pero ¿por qué no avanzan los procesos? Esa es la pregunta. A ver, los procesos perfectamente avanzan y pueden seguir avanzando. Tanto es así que ustedes saben que hay un límite en los plazos de investigación, un límite legal, que son 2 años, que es muy raro que una investigación llegue a ese plazo. Generalmente los plazos de investigación son mucho más acotados, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Y ahí eso los es lo que abogados llama la defensores, atención, sí, disculpa que te interrumpa, porque va más de un año. A eso voy. Un abogado defensor tiene un instrumento que está establecido en el artículo 247 del Código Procesal Penal. Y ese instrumento se llama una audiencia de apercibimiento de cierre de la investigación. ¿Qué significa en la práctica esto? Que un abogado defensor puede obligar, puede apercibir, o que más bien pedirle al juez de garantía que aperciba al fiscal a que cierre la investigación, porque ya la investigación se ha extendido en demasía. Ese instrumento que se utiliza todos los días en los juzgados de garantía es una decisión que no la toma la Fiscalía, es una decisión que la toma la defensa. Por lo tanto, la defensa tiene un instrumento, que es el instrumento de pedir una audiencia de apercibimiento de cierre para decir, señor juez, el plazo de investigación está vencido, le pido que aperciba al fiscal a que cierre la investigación. Si el fiscal no cierra la investigación, el juez de garantía puede decretar el sobreseimiento definitivo de los antecedentes. O cerrada la investigación, si el fiscal en un plazo de 10 días no formula una acusación para sostener la acción penal en el futuro, puede dictar el sobreseimiento definitivo de los antecedentes. En consecuencia, el abogado defensor tiene un instrumento en su mano para precisamente pedirle al fiscal o que se aperciba al fiscal para que éste cierre la investigación, formule acusación y se llegue a un juicio oral lo antes posible. Por lo tanto, entonces, ¿qué está Francisco Bravo? Sí, pues discúlpame que te interrumpa. Existen instrumentos, nos queda claro. Entonces, que haya tanta gente privada de libertad, sean 20 y tantos, o sean cientos, pero son muchos, más de uno. Son personas que están privadas de libertad. Exactamente. Sin duda, no es un problema, estoy de acuerdo. Pero obviamente que crece la preocupación si es mucha más gente, pero igual es mucha gente. Entonces, ¿es problema de los abogados defensores? ¿Qué es lo que nos estás tratando de decir? ¿Que hay un problema, no hay un problema? ¿Se han defendido mal o el sistema no está funcionando? No, yo creo, Fernando, que el sistema funciona perfectamente. El sistema funciona con esta lógica, como indiqué recién, de contrapesos, pesos y contrapesos, controles horizontales, controles verticales. La posibilidad de que un proceso se extienda más o se extienda menos obedece a múltiples factores. Hay un factor adicional, que es el factor pandemia, en que además la posibilidad de realizar diligencias en todos los casos, no solo en esto, se ha retardado enormemente. Es que ahí me robaste una idea que te quería preguntar, porque sí, yo había leído que una de tus evaluaciones es esa, que el tema de la pandemia y más allá de estos casos puntuales de los que estamos conversando, sí, en términos generales el Ministerio Público está con mucho retraso en los trabajos, con atochamientos, con cuellos de botellas de procesos. No, entonces, absolutamente. O sea, esto lo planteó la Corporación Administrativa del Poder Judicial hace unos 2 meses atrás, que el nivel de atraso que existe en el sistema procesal penal es aproximadamente 2 años. Se van a necesitar 2 años para que nos pongamos al día en la cantidad de audiencias que se han ido reprogramando, que son más de 20.000 audiencias. Ese es un dato que no es menor, que a veces lo pasamos por alto, pero el efecto pandemia en la congestión del sistema procesal penal ha sido catastrófico.
Estamos hablando, insisto, 2 años, y tuvimos una reunión hace 3 semanas atrás con el ministro de Justicia y la Asociación de Magistrados y la Asociación de Defensores para plantearle, digamos, una dotación, aunque sea un fortalecimiento de más recursos, aunque sea durante 24 meses, para salir de esta problemática que significa tener 20.000 audiencias digamos, atrasadas. Francisco, pero ¿qué te parece eso que...? Eso es un dato que no es menor. Pero ¿qué te parece que no nos vayamos a las reglas en generalidad, sino que sigamos los delitos vinculados a el estallido social, que es lo que preocupa hoy día a tanta gente? Más que mal, esa energía que se generó ahí es la que nos ha permitido tener convención constitucional. Pero estamos hablando específicamente de los delitos y de gente privada de libertad, pero que no está condenada, ¿cierto? Para que lo sigamos circunscribiendo. La prisión preventiva. Exactamente, prisión preventiva, gente que está imputada de delitos graves, porque ya nos explicaste que los que no eran graves están afuera, graves, pero que no están condenadas y siguen privadas de libertad. Cuestión claramente irregular por la cantidad de tiempo. Entonces tú nos dices que están atrasadas las investigaciones. Claramente hay que ponerle prioridad a este tipo de cosas porque hay gente que dice que son delitos políticos, más allá de que muchos dicen que no. Pero quiero ir al callo. Estos son como prolegómenos. Francisco, ¿qué hacer? Carabineros está aportando y la PDI información para poder terminar los procesos y eventualmente sobreseer, condenar, hacer algo y que deje de estar en prisión preventiva la persona, por un lado, y segundo, ¿es necesario a tu juicio, ya que el sistema está tan lento y no está funcionando, que se apliquen indultos o amnistías? Respecto a lo último, quisiera hacerme cargo. Respecto a la posibilidad de un indulto general o amnistía, eso es una decisión estrictamente política, ¿ya? Los fiscales, cuando investigamos, no investigamos con ningún sesgo político. Nuestras investigaciones no son ideologizadas. Nosotros investigamos hechos que son constitutivos de delitos, que en esos hechos evidentemente hay participación de determinadas personas. Pero nosotros no miramos si la persona de izquierda, de derecha, de centro o de cualquier lugar del espectro político. Nosotros miramos hechos que son constitutivos de delitos, si esos delitos son, en nuestro concepto, grave, porque la legislación así lo define, no porque nosotros lo definamos. Evidentemente nosotros, en los casos que corresponde, pedimos medidas cautelares más intensas. Ahora, si hay medidas cautelares como la prisión preventiva que han durado el tiempo que han durado, es que evidentemente en esas causas hay elementos de juicio suficientes y contundentes para mantener las prisiones preventivas. Porque si no, un juez de garantía, sin elementos de juicio, sin elementos de cargo, sin pruebas, para hacerlo dicho de manera más simple, no se mantiene las prisiones preventivas, porque la prisión preventiva se funda en que existan elementos de juicio que den por establecido un delito y, en segundo lugar, que existan elementos de juicio que ameriten establecer presunciones fundadas de participación. Si eso no existe, no hubieran prisiones preventivas y las prisiones preventivas se hubieran caído hace tiempo. En consecuencia, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es que el sistema en su conjunto siga funcionando como ha funcionado, más lento por las circunstancias de la pandemia, y esos casos prontamente sean juzgados ante los tribunales o de garantía cuando se trata de procedimientos abreviados o ante los tribunales orales cuando las penas que soliciten sean mayores. Por lo tanto, y los tribunales orales determinarán la responsabilidad o no de las personas que sean llevadas a juicio. Mi impresión es que uno puede compartir la inquietud de que hay ciertos casos, pero yo iría al caso a caso. Hay ciertos casos en que las prisiones preventivas se han extendido más allá de lo deseable, pero tengo la certeza que en esos casos en que las prisiones preventivas se han extendido y se mantienen es porque existen elementos de prueba suficientes para mantenerlas, no porque haya un capricho, no porque haya un sesgo, no porque haya una, entre comillas, tincada del fiscal o del juez de decir lo vamos a mantener porque sí. Aquí hay razones jurídicas, probatorias, de peso para mantener esas prisiones preventivas. Delitos todos muy graves. Que además son delitos graves. Si uno no ¿No están en esa categoría? Esa es la pregunta que hacemos con Federico. A ver, por ejemplo, los casos de los incendios. El incendio tiene una pena alta, en general tiene una pena alta. Cuando estamos hablando de un robo con violencia o un saqueo, fíjese usted una cosa respecto a los saqueos que es muy interesante.
En general, el saqueo como delito en sí mismo, que uno lo encuadra en un robo en lugar habitado, por ejemplo, no habitado, perdón. Hubo una reforma a principios del año del 2020 en que concurrieron todos los diputados de todos los sectores políticos. Y en ese contexto de los robos en saqueo se rigidizó la pena. Es decir, para decirlo en términos simples, no es que se hayan aumentado las penas, pero no se pueden rebajar, porque las circunstancias atenuantes no pueden ser consideradas en ese tipo de delitos. Porque, por ejemplo, si un delito está en un grado de desarrollo frustrado, debe estimarse como consumado y por lo tanto la pena tampoco puede bajarse. Y en eso quiero insistir, concurrieron todos los sectores políticos. Bueno, que ahí juega lo que le han denominado el populismo legislativo en ciertas ocasiones, pero no nos metamos en eso que el tema es largo en sí mismo. Vámonos en lo que estamos conversando, Francisco, y a tu entender, ¿se justifica o no se justifica ya explicaste que ustedes no tienen sesgo político para investigar, ¿cierto? Sí, pero a tu entender, como un especialista, ¿se justifica o no se justifica una situación como esta, indulto o amnistía? Primero, y segundo, a tu entender, ¿esto es una situación vinculada más a la política, estos delitos, o son delitos comunes? A ver, los delitos para nosotros no son delitos políticos, son delitos que están contemplados en el Código Penal, ¿no? O en las leyes penales especiales, como por ejemplo la ley de control de armas, donde ahí podemos hablar por ejemplo, de la tenencia de los molotov, por decir un delito. Nosotros cuando investigamos no le colocamos apellido a los delitos. Esa es una denominación que lo coloca el mundo político, ¿no? Por las razones sociológicas, políticas, antropológicas o incluso jurídicas desde el punto de vista del derecho internacional. Pero tal como tú citaste, ¿no? Vivanco, de Human Rights Watch, estima que no se trata de delitos políticos. Pero en esa discusión nosotros no nos metemos, porque es una discusión que no nos compete ni nos corresponde meternos. Para nosotros los delitos son los que están contemplados en el Código, y nosotros nos regimos por un principio que es el principio de legalidad. Y ese principio de legalidad está definido por los contornos y el contenido que los legisladores le dan a los tipos penales. Por lo tanto, yo lo que digo es que no nos endosen a nosotros una responsabilidad que a nosotros no nos corresponde. Y tampoco nos corresponde resolver si es que se estima que esto es una problemática. Yo lo puedo entender desde mi lugar de ciudadano, pero esa es una cuestión que tienen que resolver la clase política. Y no endosarnos a nosotros, sí. No endilgarnos a nosotros o señalar, por ejemplo, que en estas causas no existe debido proceso. Porque eso no es una ofensa para los fiscales, eso es una ofensa para el sistema de justicia en Chile, y eso, creo yo, erosiona las bases del Estado de Derecho. Pero Francisco, yo te sigo atentamente, creo que ha sido contundente tus explicaciones, pero hay una cosa que no entiendo. Si para usted no se entiende que no son delitos políticos, ¿cierto? Sino que son delitos comunes. Y que no tienen la facultad ni... y son graves. Y usted, su facultad es investigar y llegar a la condena, ¿cierto?, de los responsables, es su misión constitucional. Pero por otro lado, se han prolongado excesivamente las prisiones preventivas previo a una condena, por lo que tú dices, porque les ha costado investigar, porque les ha faltado pruebas, por lo que fuere. Pero que hay pruebas suficientes para tener a la gente privada de libertad, ¿cierto? Y que por algo el sistema sí ha funcionado. Pero a esta altura, ¿no será conveniente que el Ministerio Público, para descomprimir esto, mientras no lleguen a la etapa final del juicio, sea abreviado o sea en tribunal oral, pero a la etapa de la decisión final si es culpable o no es culpable la persona, que ya no sigan pidiendo la prolongación de la prisión preventiva, que esa gente pueda salir en libertad, quedar por último con reclusión nocturna, o quedar con prisión en sus casas, o quedar con firma mensual, lo que sea, cualquier medida, pero no privado de libertad mientras no se llega a la condena o absolución. Sí, a ver, te agradezco la pregunta, pero esa es una pregunta que yo no te la puedo responder por lo siguiente. Pero es decisión de la Fiscalía. Sí, claro, pero es importante recordar que la Fiscalía es una organización jerarquizada. Por lo tanto, las definiciones
de política de persecución penal y los criterios de actuación los define el fiscal nacional. El fiscal nacional define los criterios. Te voy a poner un ejemplo concreto porque no estoy hablando en abstracto. Artículo 318 del Código Penal. El fiscal nacional hace 2 semanas o 3 semanas atrás redefinió de alguna manera la persecución penal por el artículo 318, esto de que la gente no ande con permisos en la calle, digamos, producto de la pandemia o en las cuarentenas, etcétera, no respete las cuarentenas porque pone en riesgo la salud pública. Bueno, ahí hubo una redefinición, y la redefinición ¿cuál es? A partir de unos fallos de la Corte Suprema, dijo, mire, en casos de excepción, por ejemplo, cuando una persona, qué sé yo, esté fuera de su casa a las 11 de la noche fumándose un cigarro solo, no se puede entender que se pone en peligro la salud pública. A esa persona no la vamos a pasar a control de detención. Eso es una definición de la jerarquía institucional. Es decir, el fiscal nacional tendría la facultad para tener la facultad para dar instrucciones a los fiscales para que no sigan pidiendo prisión preventiva, mantención de prisión preventiva en situaciones Él tiene todas las facultades para él definirlo. Los fiscales adjuntos, los fiscales que somos del gremio, por así decir, porque yo soy presidente de la asociación gremial, yo no represento aquí a la institución, no soy la voz de la institución, yo soy la voz del gremio. Nosotros, como es una institución jerarquizada, tenemos que cumplir los criterios de actuación y las definiciones de persecución penal que el fiscal nacional y los fiscales regionales determinen. Si el fiscal nacional y los fiscales regionales determinan, mire, respecto a estos casos, lo que vamos a hacer es pedir la modificación de las cautelares de prisión preventiva o un arresto domiciliario nocturno, nosotros no nos queda más que acatar. Es decir, pareciera, perdón Francisco, pero entonces pareciera de perogrullo que esa es la medida, ese es el camino, que eso es el camino y dejar de hablar de indulto, de amnistía que tiene a todos enredados y de conceptos que tiene a todos enredados, son o no son presos políticos. Lo obvio es que el fiscal nacional y fiscales regionales imparten instrucciones de que estas personas, sean 20 y tantos, cientos o no, estas personas que están privadas de libertad tanto tiempo sin que todavía se les condena, condena y vinculadas al estallido social, ya dejen de estar presas, ¿o no? Entonces, mira qué buena conversación estamos teniendo. Si el fiscal nacional tiene esa atribución. No, desde luego, nosotros, insisto, somos una institución jerarquizada. Nosotros seguimos los lineamientos y las políticas y los criterios de actuación que fija la autoridad del Ministerio Público. Nosotros no nos mandamos solos. O sea, nosotros tenemos, por decirlo en simple, nosotros tenemos 2 manuales en nuestras manos. En una mano tenemos el Código Penal, ahí están las reglas de determinación de pena, ahí están los delitos, ahí están las sanciones. Y por otro lado tenemos los criterios de actuación que nos dicta la Fiscalía Nacional. Esos son nuestro marco de actuación. Sobre la base de eso nosotros actuamos en el día a día. Por eso esto no es una decisión del fiscal A o del fiscal B, ¿ya? El Ministerio Público es un cuerpo que se rige por estas, como le digo, por así decir, 2 manuales que tenemos uno en cada mano. 9:05, Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Te queremos agradecer por esta conversación. Nos encontraremos prontamente para seguir viendo cómo avanza este proceso y tantos más que competan a la Fiscalía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Buenos días. Buenos días, gracias. Y antes de irnos a la próxima pausa, quiero invitarte a un lugar cooperativo donde tu tiempo, tu esfuerzo y las lucas que inviertes se devuelven. Copeuch es una cooperativa de ahorro y crédito con más de 900.000 socias y socios donde te dan acceso a eso que quieres. Conoce su oferta de productos y servicios en copeuch.cl. Copeuch, el lugar donde todos ganan. Y cuando ya son las 9:06, vamos a la pausa. Quédate en elmostrador.cl, en radiolaclave.cl y en la 92.9, que ya volvemos con más aquí al Mostrador en La Clave. Diálogo y conversación en los tiempos que estamos viviendo. Escuchas El Mostrador en La Clave.